ya se conecta. Hola, 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 muy buenas tardes, el Señor los bendiga, Amén. Dios bendiga su vida grandemente. Aquí estamos una vez más para poder compartir con cada uno de ustedes un tiempo en la palabra del Señor, tiempo del maná, así que estamos esperando aquí para compartir el maná, el pan diario, el pan de vida, que es nuestro Señor Jesucristo, para compartir con ustedes la palabra de Dios. Así que mientras mi esposa está esperando que se vayan conectando, vamos a ir saludando a aquellos que se van conectando. A la hermana Susi Bellini, Dios te bendiga, hermana querida, Dios esté guardando tu vida, que puedas estar bien. A todos los hermanos que están en este tiempo, que va a estar el hermano Tito también ahí, Dios te bendiga, hermano. Amén, bendiciones. Te bendiga grandemente. Tengan ustedes muy buenas tardes, muy buenas tardes. Un día lindo hoy. Hemos tenido un día bastante tranquilo, lindo. Saludo al pastor Juan Carlos Mesia, Dios te bendiga. Tito, Dios te bendiga grandemente. Qué bueno poder estar una vez más con ustedes. Amén. Bendiciones, pastor. Dios te bendiga. Y bueno, este es un tiempo para reflexionar en la palabra del Señor. Hoy tenemos un tema interesante, un tema interesante que nos compete a cada uno de nosotros. ¿Por qué fracasan muchos cristianos? ¿Por qué fracasan muchos cristianos? Y vamos a estar hablando a través de la palabra del Señor, viendo algunos puntos de referencia en la Biblia, porque nuestra referencia tiene que ser siempre la palabra de Dios. No podemos compararnos con nada de este mundo, sino siempre tenemos que compararnos con la palabra, siempre poder vernos a través del filtro de la palabra. Si nosotros nos comparamos con el mundo o con otros humanos, siempre vamos a encontrar que por ahí el otro falla más que nosotros y entonces nos medimos en esa instancia, pero nosotros tenemos que medirnos con Cristo, con la estatura del varón perfecto que es Cristo. Así que tenemos que tenerlo claro para saber cómo estamos caminando. Sabemos de que siempre vamos a estar atrás, ¿no es cierto? Pero por fe somos nosotros igual al Señor, por fe Él nos ha hecho igual, ¿no es cierto? Entonces tenemos de que tratar de hacer las cosas bien, de manejarnos con su palabra, para poder tener éxito, ¿no? Se podría decir éxito entre comillas, no el éxito que es del mundo, no el éxito, la fama del mundo, sino que podamos tener éxito espiritual, que nuestra vida espiritual pueda ser una vida buena, y al tener una vida espiritual buena podemos tener una vida natural buena, porque eso repercute en nuestra vida natural. Si uno está bien con el Señor y está bien espiritualmente, entonces la vida va a ser más llevadera y vamos a poder estar más tranquilos en el Señor. Así que le agradecemos que puedan estar allí conectados cada uno de ustedes. Hoy hemos recibido la noticia triste, se puede decir en parte, de que Mar del Plata vuelve a fase 3. Y bueno, era de esperar todo esto, ¿no? Porque vio cómo es el ser humano, ¿no? Qué lamentable, ¿no? Porque es como dice el dicho, ¿no? Le das la mano y te toman el codo. Y nosotros veíamos ya desde hace bastantes semanas de que esto se había, se había abierto, ya era descontrolado, se había descontrolado. Y había muchos contagios, porque nos cuidábamos tanto cuando no había ni uno, y decía, estamos esperando a pasar una fase y no estaba abierto. Y hoy que hay tantos contagios, se seguía abriendo. Entiendo que la economía ha decaído muchísimo, pero creo que vale más la vida que una economía, ¿no? Amén. De la economía se puede salir, trabajando se sale, pero de la muerte, ¿quién podrá salir de la muerte? Cuando el Señor nos llama, y si nos llama a Él, bienvenido sea. Pero ¿por qué irse antes?
por negligencia del hombre, no vale la pena. Creo que tenemos cosas para hacer en este tiempo y debemos cuidarnos. Y tratar de educar a los demás para que se cuiden. Muchos andan hablando de que esto es una conspiración, de que está todo armado, No, de que el nuevo orden mundial. el nuevo orden también. mundial, del que el chip, que la vacuna y no sé cuántas sonceras más, y andan tantos compartiendo WhatsApp de distintas cosas, metiéndole miedo a la gente de que todo esto es mentira, de que mucha gente se ha muerto más por otras enfermedades. Sí, hay mucha gente que se ha muerto más, pero esto es peligroso y no debemos volvernos locos, pero tampoco podemos pretender de tener más fe que Dios y decir, bueno, no voy a acatar esta orden, porque una de las primeras problemas que tiene el hombre es la desobediencia, y más la desobediencia civil. Nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, no tenemos que tener desobediencia civil, porque eso es malo, está mal. Hemos visto ahora en Chile de un pastor muy conocido, ¿no? Marcos Morales, que él desobedeció a las ordenanzas y en un, qué sé yo, el espíritu anárquico salió a hacer un culto al aire libre y fue reprendido y fue también golpeado por los carabineros. Allá en Chile no es broma eso, Y ahora dicen de que hay persecución. No, si vos desobedeces, vas a recibir la reprimenda. O sea, diferente de que vos estés haciendo caso y aún no te dejen ni siquiera salir por el Facebook o hablar o orar. Pero tenemos que ser obedientes, no seamos necios. No seamos necios. La vida vale mucho porque hay muchas cosas para hacer. Amén, amén, hermanos. Y yo pensaba, digo, que todos tenemos en nuestro corazón áreas de anarquía, ¿no? Ya cuando nosotros decimos, no, a mí nadie me va a dominar, yo voy a hacer lo que yo quiero, vamos en contra de las leyes, siempre de cuando alguien dice esto no lo tenés que hacer, siempre el ser humano siempre va en contra, ¿no? En contra de las leyes que están puestas en la tierra, que están estipuladas por Dios también, porque Dios estableció las leyes en la tierra. Entonces nosotros a veces dicen, no, pero si tenemos que obedecer todas las leyes de la tierra, entonces si está la ley del aborto, tenemos que obedecer. No, tampoco no nos vayamos a los extremos, claro. ¿No es cierto? O sea, nosotros sabemos las leyes que están instituidas con respecto a las ordenanzas municipales, con respecto a la salud pública, a todo eso, a la moral, todo eso. Tampoco es que va a venir una ley y va a decir, bueno, a partir de ahora ustedes no pueden funcionar más como iglesia, o no pueden predicar más la palabra de Dios, o no pueden hablar de Cristo. No, eso tampoco. O sea, nosotros no vamos, a eso sí nos vamos a negar. Nosotros vamos a seguir predicando, vamos a seguir orando, pero en realidad nosotros no necesitamos un templo, un lugar físico para seguir haciendo eso. En realidad nosotros lo podemos seguir haciendo desde nuestros lugares. Usted de su casa, de su trabajo, de la escuela o de donde usted esté, o del aula virtual, usted puede seguir orando y adorando a Dios. Nadie le va a prohibir eso. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, porque hemos escuchado en gente creyente estos pensamientos así de anarquía, de no, nosotros vamos a ir a abrir la iglesia igual porque a nosotros nadie nos va a dominar. No, tengamos cuidado, hermano, porque estemos quietos y esperemos que Dios abra la puerta. Nosotros no podemos forzar que la puerta se abra. La puerta se va a abrir y esta pandemia va a pasar cuando Dios así lo disponga. Mientras tanto nos tenemos que seguir cuidando, hermano. Amén. Y bueno, nosotros tenemos que entender de que nosotros no podemos prestarnos a eso, ¿no? Como decíamos, no, y si ¿por qué pasa si sale la ley del aborto? Y si sale la ley del aborto y se aprueba, nosotros las batallas las ganamos en oración, no en la calle. Nosotros no podemos salir a golpear gente, a golpear policía, a hacer desórdenes, porque nosotros no somos así. Nosotros tenemos otro pensamiento, porque es el que Jesús tuvo. Jesús no cortó rutas, no cortó las calles de Roma, no cortó las calles de Jerusalén protestando en contra del gobierno romano,
de los emperadores, y eso que había revueltas, había revueltas de judíos, ¿se acuerdan? Bueno, que estaba Barrabás y todo, que eran sediciosos, eran anarquistas. Sin embargo, Jesús no fue e hizo con carteles y pancartas en contra de lo que estaban haciendo los romanos, no, sino que él vino con un mensaje aún para ellos de paz. Y nosotros debemos entender esto, que la palabra de Dios se tiene que cumplir. Y si hoy hablaba con un cristiano y que estaba muy enojado, y yo le decía que la palabra se tiene que cumplir, y si vos lees toda la palabra y lees las cartas de Pablo, ¿cómo va a ser el carácter del hombre en los postreros días? Y que todo lo que está sucediendo tiene que suceder. Tiene que suceder. Nosotros tenemos que orar. Las batallas se ganan en oración, no se ganan en la calle. Nosotros no podemos salir a irrumpir en las calles o traer un mensaje, un mensaje de violencia en el Facebook en contra de esto, en contra de aquello. Respetemos. Y Jesús dijo, aún amarás a vuestro enemigo. O sea que es tremendo eso, ¿no? Porque amar a nuestro amigo es fácil. Amar a alguien que no conocemos por ahí no es tan difícil, pero amar a nuestro enemigo, eso es difícil. ¿Por qué? Porque el evangelio es para todo. Y si vos vas con un cartel y a hacer una cortada o a protestar, ¿qué le vas a predicar al policía que está defendiendo las leyes de la nación? ¿Qué le vas a decir? ¿Cuál es el mensaje que le vas a decir? Estamos en contra del aborto, sí, bueno, pero oremos para que eso no se... Y si sucede, es porque ya está estipulado, las cosas van a suceder, las que están escritas. El hombre va a ser avaro, amador de sí mismo, jactancioso, rebelde, anárquico. Está escrito en la palabra. O sea que esas cosas tienen. Nosotros debemos orar para que Dios guarde a su pueblo y que podamos seguir predicando el evangelio. El día que nos prohíban es diferente, pero ahora nosotros no nos han prohibido. O sea, oramos en nuestros hogares, anunciamos la palabra a través del Facebook. Hasta ahora el Facebook está abierto para predicar. Entonces no podemos decir de que hay persecución. Persecución están recibiendo los que están en los países árabes, en los países musulmanes. Los matan en África, en Asia. Están matando a miles de cristianos. Eso es persecución. Esto es persecución. Están diciendo que es persecución esto porque le pagaron a un pastor en Chile. Por ese pastor tiene que conocer ustedes quién es ese pastor y las denuncias que tiene y todo. Entonces no podemos salir a defender a cualquier cosa. Persecución, claro que hay. Pero persecución hay a aquellos misioneros que están en el campo y que los matan pastores todos los días. Eso es persecución. Acá tenemos una libertad tremenda para predicar. Ahora había a unos que habían estado predicando en un país musulmán, condenados a muerte por dar enseñanzas bíblicas. Eso es persecución, hermano. No, y además que hay pastores que hace años que están presos por predicar la palabra. Matrimonios enteros están presos en Afganistán, en todo el mundo árabe. O sea, eso es realmente un martirio. Eso realmente son los mártires de la fe, ¿no? Realmente, ¿no? Que saben que en cualquier momento los pueden matar, los pueden asesinar por causa de Cristo. Entonces, aprovechemos esta libertad que tenemos. Nosotros todavía tenemos la libertad en las redes sociales. Ahora hay un proyecto de ley que se va a poner internet gratuito en los lugares donde la gente no puede. Tiene que haber el internet, tendría que ser gratuito porque es un servicio esencial, es como tener luz y gas. Amén. Tiene que ser un servicio esencial para la gente, y más en estos tiempos de pandemia. Es la única forma que la gente tiene para comunicarse. La gente se ha quedado sin trabajo, no tiene para pagar sus abonos de sus celulares, y está muy bien. Para eso sí tenemos que orar, para que esa ley se apruebe. Está en el Senado, para que la gente todo el mundo pueda tener su wifi, pueda tener su internet, no importa dónde vivan, en la villa, donde sea, tiene que tener los servicios esenciales que tiene que tener todo ser humano. Amén. Vamos a orar, hermanos. Amén. Así comenzamos con la palabra, con el pan de vida, con este maná. Yo lo invito que ahí donde usted está, cierre sus ojos, acompáñenos, vamos a pedir que el Espíritu Santo tome control de este tiempo. Vamos a orar y vamos a entregar este tiempo al Señor. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, sí, te damos Señor. Gracias en este día, un día más, Señor, para servirte, Señor, aquí en nuestro hogar, en nuestra familia, desde aquí de Mar del Plata, Argentina, para todas las naciones, este ministerio, Agua de Vida a las Naciones, transmitiendo, para poder llevar un mensaje de paz, un mensaje de esperanza, para poder hablar de escudriñar las Escrituras y poder
llevar Sí, esta enseñanza a todo el pueblo de Dios y predicar no solamente las buenas noticias, sino también exhortar, Señor, traer palabra que a veces puede salir fuerte desde este lugar, pero que es necesaria, Señor, que tú nos puedas estar exhortando, Señor, que Aleluya. nos hables, Sí, Señor, Señor, como solamente tú puedes hablarnos, porque es necesario, Señor, que nosotros entendamos, Señor, que nuestras vidas tienen que ir cambiando, Señor. Nuestra vida espiritual tiene que haber santidad, Señor, cada día en nuestras vidas. Por eso en esta hora, Padre, queremos pedirte perdón, sí, Señor, en el nombre de Jesús. por todas nuestras faltas, nuestros pecados. Nos Aleluya, arrepentimos santo de es tu nombre, corazón Jesús. y pedimos que la sangre de Cristo nos limpie, nos lave. Señor, te entregamos este tiempo, este maná, Señor, este pan de vida. Señor, bendice la vida de cada uno de mis hermanos que ya están escuchando, los que se van a ir agregando, Señor, los que lo ven en diferido, a través de las redes sociales de YouTube, Señor. Te damos gracias por esta oportunidad que nos das, Señor, de aún, Señor, de tener esta libertad, Señor. Aunque digan que hay persecución, Señor, en este momento tenemos libertad y queremos aprovechar esa libertad que tú nos estás dando, Señor. que si bien Aleluya. no podemos, Señor, tener las reuniones en las iglesias, en los templos, pero sí, Señor, la iglesia está orando, la iglesia se está levantando en intercesión, Señor, hay hermanos que se levantan para interceder, Aleluya, para Señor. orar, para ayudar, Señor, para orar por todo esto que está pasando en el mundo. Sí, Padre, Señor. en el nombre de Jesús, te entregamos nuestras vidas, Señor, te entregamos este tiempo, Señor. Yo te pido que bendiga la vida de tu siervo, que va a traer tu palabra, Señor, que realmente tú lo dirijas con sabiduría de lo alto. Espíritu Santo, te pedimos que tú vayas delante, como siempre, que tú abras puertas que están cerradas, que tú realmente guíes nuestras vidas a toda verdad. En el nombre de Jesús, Señor, y con la autoridad que nos das, atamos todo poder de las tinieblas, todo aquello, Padre, que quiera venir en contra de nuestras vidas para perturbar nuestra mente, para confundirnos, Señor, para sacarnos, para distraernos. En el nombre poderoso de Jesús lo rechazamos, lo resistimos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús, Señor. Y, Señor, oramos por nuestras mentes para que tú las abras, Señor. Abre nuestro corazón para que la palabra pueda, Señor, llegar y caer en buena tierra, Señor, en un campo fértil, Señor, para que pueda dar frutos, el fruto que tú estás esperando. Señor, dejamos todo en tus manos en este día. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Dios bendiga, la hermana Carmen. Dios te bendiga, Carmen, Alfredo, Janet, Paola. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, vamos a tocar unos puntos y vamos a tratar el tema de por qué, a veces fracasan, ¿no es cierto? Los cristianos, ¿no? Fracasan en su vida espiritual, en su vida diaria, ¿no? Y por qué es el porqué de estos fracasos y por qué ocurre esto. Y vamos a ir al punto número 1, y vamos a leer la palabra de Romanos, en Romanos 10, 17. Y podríamos decir que el punto número 1 es, muchas veces parte del fracaso es porque se olvidan lo que oyeron, se olvidan de lo que oyeron, de la palabra, se olvidan de lo que oyeron. A veces oímos la palabra de Dios y entonces algunos se olvidan de esta palabra, Así que vamos a ver qué dice Romanos 17 y después Santiago 1 del 23 al 25. Romanos 17, vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Romanos 10, 17. Dice así la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír, dice, y el oír la palabra de Dios. ¿Y por qué muchos fracasan en sus principios? Es porque se olvidan lo que oyeron. Y nosotros tenemos que ver de que si nosotros oímos la palabra de Dios, la fe tiene que aumentar en nuestra vida. O sea, el oír la palabra de Dios es la que nos va a afirmar. Y la palabra de Dios tiene montones de promesas. Y la fe se acrecienta cuando nosotros vemos que cada promesa se cumple en nosotros. Y a veces las promesas no se cumplen, es porque no recordamos las promesas de Dios y somos oidores advenedizos y olvidadizos. Por eso yo también voy a leer Santiago 1
del 23 al 25, dice así: porque si alguno, dice, es oidor, si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ello, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. O sea que aquel que solamente es oidor de la palabra, pero no la pone por obra, aquel que solamente la oye y la toma solamente como un mensaje más. Porque a veces el cristiano nominal, el cristiano común, tiene montones de situaciones de problemas porque toma la palabra como si fuera una historia de un libro, de un bestseller, como si fuera la historia común del mundo, o de alguna película, y toma eso así de simple vista y no profundiza en lo que es en el espíritu, lo que es la palabra de Dios, y solamente escucha, pero no la asimila. O sea, no va a su mente, analiza y baja a su corazón y la atesora en su corazón, sino que solamente la escucha, pero dice, no es hacedor de ella. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural, y lo ve, y usted se mira en el espejo, ¿no es cierto? Y usted se ve en el espejo, ¿no? Usted le pasa a la mañana cuando se levanta, se ve en el espejo, ve su rostro, ¿no es cierto? Yo ahora me estoy viendo mi rostro aquí porque estamos transmitiendo y yo me veo, como así usted me ve, y yo me veo, ¿no es cierto? Pero si yo quito la vista, al instante, es increíble, pero es cierto, usted hágalo. Usted puede recordar el rostro de las demás personas, pero su propio rostro en el espejo, usted corrió la cara del espejo y miró por otro lado y usted ya no se acuerda bien cómo era su rostro. No se acuerda cada parte de su rostro. ¿Por qué? Porque es así. Y esto es igual. Aquel que mira en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va. Y luego olvida cómo era. Bueno, y aquel que escucha la palabra y no la pone por obra, es el oidor olvidadizo. Se olvida. No la puso por obra y se olvidó. Y cuando usted la pone por obra la palabra, cuando es soltada la palabra de Dios, cumple con su cometido para lo que fue soltada, y dice que no vuelve vacía. Entonces, eso es uno de los grandes problemas del cristianismo en este tiempo. Se olvida lo que han oído de parte de Dios. Se olvidan. El pueblo de Israel, sucedía eso en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se había olvidado de Dios, se olvidaba de sus preceptos, de su mandato, y caía en cautiverio continuamente. Por eso que uno de los grandes problemas hoy, con todo lo que está pasando, en la sociedad y con todo lo que está sucediendo, el hombre se olvida de las promesas de Dios y se mete en el río de este mundo, y el río de este mundo lo lleva a la desconfianza, a la depresión, lo lleva a la amargura, al desánimo, porque todo lo que está pasando te lleva al desánimo. Pero nosotros tenemos que entender de que si nosotros ponemos por obra la palabra es la que nos va a sustentar, es la que nos da el sustento diario, es la que nos afirma en lo que es la roca que es Cristo, porque la palabra desde el Génesis al Apocalipsis habla de Cristo. Entonces, el punto número uno es que muchos cristianos en este tiempo se han olvidado de la palabra de Dios. Se han olvidado de leer la palabra, se han olvidado de atesorar la palabra, se han olvidado las predicaciones, las enseñanzas, se las han olvidado.
Yo hasta el día de hoy me acuerdo de muchas enseñanzas de que yo recibí cuando yo iba a la escuela. Porque cuando uno presta atención y quiere aprender, entonces esas enseñanzas quedan de por vida. Y cuánto más en Cristo nosotros tenemos que atesorar las enseñanzas y retenerlas y no olvidarnos de las promesas de Dios, no olvidarnos de las palabras que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque eso es lo que nosotros nos va a afirmar, nos va a guardar y nos va a respaldar el día que tengamos situaciones difíciles. Porque si usted está parado en la palabra de Dios, entonces está parado sobre la roca. Si usted está parado sobre la roca, está parado sobre Jesucristo. Jesucristo es el Verbo hecho carne. Jesucristo es el Verbo hecho carne, es la palabra hecho carne. Y entonces nosotros tenemos que ser oidores, pero también hacedores de la palabra. Llevar adelante, poner por obra lo que usted ha escuchado. Si usted no pone por obra, entonces nunca va a edificar nada. Es como aquel que tiene el conocimiento de la construcción, compra ladrillos, compra arena, compra cemento y deja todo ahí, pero nunca construye. O sea, aprendió cómo tiene que hacer la mezcla, cómo tiene que poner, pero nunca quedó construye. Como un proyecto, ¿no? Quedó un proyecto vacío. O sea, tiene los ladrillos, tiene el cemento, tiene las herramientas, claro, y sabe cómo hacerlo, pero no lo hace. No sirve. No sirve eso. Es algo que no sirve, está edificado. No sirve. Entonces, la palabra se tiene que poner por obra. Por eso, muchos fracasan. ¿Por qué? Porque no ponen por obra la palabra. La escucharon. En algunos casos la entendieron, pero no la pudieron asimilar espiritualmente. Porque esto se asimila espiritualmente. Hay en nosotros una capacidad puesta por Dios, que es a través del Espíritu Santo, que es donde la palabra entra a nuestra vida y es la que transforma. Si usted recibe una palabra y le entra por un oído y le sale por el otro, entonces en su vida no va a haber transformación. ¿Por qué? Porque usted no la puso por obra en su vida. Entonces ahí es donde viene la primera etapa del fracaso de los hombres y de los cristianos. Así que tenemos que ser no solo oidores, sino ponerla por obra, hacedores de la palabra. No ser olvidadizos. Número 2. No retienen conocimiento. Vamos a ir a Isaías capítulo 1, verso 2 y 3. Oíd cielo y escuchad tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. El que no retiene el conocimiento de Dios es peor que ¿quién? Que un asno y un buey. Compara, sí. Porque dice que el buey y el asno saben quién es su dueño. Porque lo conocen y saben quién es su dueño, porque es el que le da de comer, es el que lo cuida, es el que lo tiene allí en el corral o en el pesebre. Pero dice que el pueblo de Israel, ¿qué le pasaba al pueblo de Israel? ¿Qué dice? ¿Qué es lo que Fue dice? rebelde. Fue rebelde, pero ¿qué decía ahí en Isaías? Isaías dice, oíd cielo y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijo y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Mi pueblo no tiene conocimiento. O sea que aquel que no retiene el conocimiento de la palabra de Dios, porque Dios dice que nos crió hijos, somos hijos de Dios. Y nos engrandeció. Y nos engrandeció, nos dio un montón de cosas. Pero al no retener el conocimiento, nos empequeñecemos. Al no retener el conocimiento, nos empequeñecemos. Y pasamos a ser peor que un buey y un asno. Colosenses 1, 9 y 10, ¿no? Sí. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seas llenos
del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Tremenda palabra. Tenemos que ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Una palabra tremenda palabra de Dios. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir, está hablando Pablo, ¿no? Y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, o sea, conocimiento, voluntad de Dios, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Retener el conocimiento. Aparte está hablando de sabiduría y conocimiento, ¿qué? ¿Natural? No, espiritual. Está hablando del tener conocimiento y retener el conocimiento espiritual de parte de Dios. En la enseñanza de la palabra, nosotros tenemos que retener el conocimiento espiritual, porque si vamos a la Biblia tiene una historia, es un libro histórico de la nación de Israel, de la iglesia de Dios, de la iglesia de Cristo. Entonces, hay conocimiento histórico, pero hay conocimiento y sabiduría espiritual que Dios quiere de que vos la adquieras para que te vaya bien en la vida como creyente. O sea que el creyente, ¿por qué falla el creyente? Porque no retiene el conocimiento espiritual. No lo retiene. No retenemos a veces el conocimiento espiritual y a veces pasamos a ser como decía en Isaías, ¿no? Somos como el buey y como el burro, Ni siquiera como él, porque dice que ni siquiera el pueblo era como ellos, porque no retenían el conocimiento, no había conocimiento en ellos, se rebelaron en contra de Dios. Y hay gente que por falta de conocimiento se rebela en contra de Dios, a veces inconscientemente. No lo estoy diciendo que lo hagan a propósito, pero hay personas que por no tener el conocimiento espiritual de Dios toman decisiones erróneas y cometen errores tremendos que le va a causar muchísimas dificultades espirituales. Y además que influye a la familia, porque a veces tomamos decisiones que no solamente sufre la persona, sino que puede arrastrar toda una familia con una mala decisión espiritual también, ¿no? Porque es lo que le pasaba al pueblo de Dios cuando estuvo en el desierto, ¿no? Familias y familias enteras quedaron en el desierto por desobediencia y rebeldía. Si usted tiene el conocimiento espiritual y usted retiene el conocimiento espiritual por la palabra, entonces usted está capacitado para enfrentar situaciones difíciles espirituales. Si usted no tiene el conocimiento espiritual y no lo retiene porque o no supo cómo asimilarlo, no le dio la importancia necesaria, entonces cuando usted tenga que tomar una decisión, puede llegar a cometer un error por falta de conocimiento. La palabra de Dios dice: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. ¿En qué pereció? Pereció en las alianzas. El pueblo de Dios, por falta de conocimiento, pereció en las alianzas que hizo con los pueblos paganos, con la adoración de Baal, con la oración de distintos dioses, de Dios Moloch, de Astartec, de Astarot y de montones de deidades demoníacas que el pueblo adoraba. ¿Por qué? Por alianzas. Hizo alianzas con pueblos que Dios no lo mandó a hacer. Entonces, cometió un montón de errores y por falta de conocimiento. Y a veces las personas, por falta de conocimiento, se meten en bretes que son tremendamente peligrosos espiritualmente. Usted tiene que entender que usted tiene que caminar en la palabra, en lo que es al nivel espiritual. Aquí no se puede jugar, ¿me entiende? Usted como creyente no puede hacer como cuando usted iba a la escuela, que hacía machetes. Hacía machetes. ¿Cuántos hacían machetes? ¿O se copiaba? Se hacía machete en el dobladillo del guardapolvo, en papelitos, escribían en las manos. Acá el machete no sirve. ¿Por qué? Porque el diablo solamente respeta a los hijos verdaderos de Dios y les tiene temor a aquellos hijos de Dios que conocen
las armas que Dios nos ha dado. Por eso el ignorar la palabra, el ignorar las promesas, el ignorar las herramientas que el Señor nos da, las armas que Dios nos da para luchar contra el enemigo, entonces nos puede llevar a cometer errores espirituales que nos pueden causar mucho daño. Mucho daño. Hay personas que toman decisiones y piensan que son correctas, pero aquel camino que para el hombre es correcto, para Dios no es correcto. Decisiones en su familia, decisiones en la iglesia, decisiones si te vas a ir de la iglesia o te vas a quedar, cómo tenés que actuar, cómo tenés que hacer, cómo es la parte ética ministerial, qué funciones tenés que cumplir. Vos no te podés ir y pegar un portazo así nomás y dejar todo así nomás. Vos tenés que hacer las cosas bien, salir por la puerta, no por la ventana, aclarar las cosas. ¿Por qué? Porque todo eso acarrea bendición espiritual. Cuando uno no hace las cosas bajo las normas que Dios ha establecido, entonces uno lo que está haciendo es rompiendo leyes espirituales. Cuando usted rompe una ley espiritual, entonces Satanás puede venir contra su vida, porque usted se está metiendo en un brete espiritual que no tiene que meterse. Usted tiene que entender que hay cosas que cumplir, hay autoridades puestas por Dios, hay escalafones, hay orden. Entonces no puede romper un orden. O sea, esto, lo que es espiritual, es serio. Es algo serio, no es para jugar. Y lo mismo que uno dice, bueno, vamos a ayunar hoy porque vamos a ayunar por esto. Y hay gente que se ha alargado a ayunar y ha terminado endemoniado. Con el tema del ayuno tenemos que tener cuidado, hermanos, porque a veces la gente se pone a hacer ayunos, primero solos, sin pedir el respaldo, digamos, de la cobertura o del lugar donde están. Y además, personas que hacen ayunos, días haciendo ayunos y oraciones. Uno ingresa a campos espirituales que realmente hay que tener cuidado, hermano. O sea, el diablo no tiene autoridad sobre nosotros cuando nosotros hacemos bien las cosas y nosotros no le abrimos puertas, sino el diablo va a tener autoridad sobre usted, autoridad delegada. Pero nosotros tenemos que tener cuidado, siempre que si vamos a hacer, vamos a ayunar y vamos siempre a buscar el respaldo de la cobertura, del pastor, avisar para que el pastor pueda cubrirle las espaldas, o el líder, o el anciano, quien está sobre usted, no ponerse a hacer ayunos por cuenta propia, solo, por eso la palabra dice ir de dos en dos, siempre buscar un hermanito que esté un poco crecido como para que lo respalde, pero nunca alargarse a hacer ayunos solo. ¿Por qué? Porque usted entra en campos espirituales y con el diablo no se puede jugar, hermano. Si usted quiere ayunar, ¿no es cierto? Un ayuno común de bendición, ¿no? Que habla de lo que es el ayuno de comunión con Dios. Eso es diferente, ¿no es cierto? Eso lo podemos hacer, pero no el ayuno de intercesión. Porque cuando uno proclama ayuno, proclama un ayuno de intercesión para interceder, cuando uno interceder es esto. Usted está ahí, yo estoy acá, me pongo delante suyo. Eso es interceder, ponerse delante de la otra persona. O sea que lo que el diablo tenía preparado para esa persona por la cual usted está intercediendo, usted va a tener que hacerle frente. ¿Me entiende? Si había un espíritu de muerte, si había un espíritu de brujería, de hechicería, entonces usted tiene que tener la capacidad espiritual, la autoridad delegada por Dios para que usted pueda rechazar eso que viene para esa persona, ese hermano o esa iglesia. ¿Me entiende? Entonces cuando uno va a ayunar, si no es para un ayuno de comunión con Dios, solamente para edificación propia, usted dice, voy a ayunar para interceder, comuníquese con alguien que lo esté apoyando. En lo posible alguien que usted sepa que es una persona de oración, que es una persona que sabe de la palabra, que está firme en la palabra, porque a veces uno dice, bueno, voy a ayunar, cúbreme. Pero tenemos que tener un buen escudero, Un buen escudero es y como el paje de armas, aquel escudero, el que está con el escudo, con las armas preparadas. Ese es un buen escudero. Entonces, si usted agarra a uno que es un distraído y usted piensa que le están cubriendo las espaldas al escudero y viene, porque Satanás nunca va a atracar por adelante, y viene y le clava una lanza por atrás, y porque hay personas que han ayunado sin cobertura, después dice, ando con la espalda, la miseria, me duele esto,
porque se metió. No, y hay mucha gente que no está congregado en ningún lugar, no tiene una cobertura y se pone a orar y ayunar y es peligroso, es muy peligroso eso. Es entrar en lugares, en territorios muy peligrosos. Usted puede orar y ayunar para edificación propia, sí, pero para interceder, la intercesión no es para todos, hermano. Tiene que tener el Espíritu Santo, usted tiene que estar bajo una cobertura, tiene que estar en un grupo que tiene que tener escuderos. Dice, bueno, voy a hacer un ayuno, llamo al pastor, usted me respalda, o al líder, me va a respaldar, voy a hacer un ayuno por mi familia, para edificación propia, no voy a interceder por nadie. Bueno, sí, le cubrimos, avise, trabaje en orden. El orden es algo estipulado por Dios. Dios es un Dios de orden. Y en la iglesia también tiene que haber un orden, Está el pastor, están los líderes, los ancianos, luego vienen otros ministerios, pero hay un orden. Usted siempre tiene que estar sujeta a ese orden. Amén. Amén. Vamos al tercer punto. Está en 1 Juan 2, 15 y 7. El tercer punto sería ceden y se entregan al mundo. Amén. Dice así, 1 Juan 2, 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No améis al mundo. Amén. El amor al mundo es otro de los problemas del ceder al mundo. El todavía seguir prendido o prendado a las cosas del mundo. Un cristiano que es separado por Dios y que es un siervo de Dios no puede estar ligado a las cosas del mundo. Y a veces el hacer las cosas del mundo muy seguido, digamos, al estar compenetrado en las cosas del mundo y gustarte de las cosas del mundo, eso lleva a que Dios diga, ama más las cosas del mundo que a mí, porque Él nos separó del mundo. Él no nos arrancó ni nos quitó el mundo, pero sí nos apartó del mundo, nos guardó del mundo. El Señor le dijo, cuando Jesús le dijo al Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Entonces, si nosotros no entendemos eso y seguimos ligados a las cosas del mundo, seguimos ligados a montones, ¿no es cierto? Dice, no améis al mundo ni a las cosas que están en él. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O sea, si hay cosas del mundo que estás amando, el amor del Padre no está en él. Dice, porque todo lo que hay en el mundo son los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria, dice, de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. O sea que el mundo está diciendo que es pasajero. ¿De qué sirve apegarnos al mundo, participar en las cosas del mundo si es algo pasajero? Lo eterno es el reino, aquel que hace la voluntad de Dios, aquel que realmente entiende cuál es la voluntad de Dios, tiene el conocimiento, no se olvida de las promesas, retiene el conocimiento y no cede al mundo, es aquel que hace la voluntad de Dios, es aquel que va a poder participar de las bendiciones de Dios. Dice, porque el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El permanecer para siempre es hacer la voluntad de Dios y es el apartarnos del mundo. Otro de los problemas, por eso, del fracaso, es estar todavía pegado al mundo. ¿La otra cuál era? Segunda de Pedro, ¿verdad? Segundo de Pedro 2:20. Dice así, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Tremendo, ¿no? Las contaminaciones del mundo. El mundo, ¿qué puede tener de bueno el mundo? Vivimos en el mundo, o sea, ¿podemos disfrutar de las cosas del mundo? Sí, podemos disfrutar unas vacaciones, una buena comida, y conocer gente, sí, pero no amar más al mundo que Dios. Y estar viviendo una vida cristiana, pero todavía seguimos haciendo las cosas que hacíamos en el mundo. Eso. Fíjense lo que dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, ¿por qué?
por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Otra vez el conocimiento. Claro, cuando hablamos del conocimiento, ¿no? Y de las promesas, de no olvidarnos de lo que escuchamos y de atesorar el conocimiento y no perder el conocimiento de la palabra, como el pueblo de Israel, que no seamos peor que un buey y un asno, que podamos atesorar el conocimiento. ¿Para qué? Para que ese conocimiento de la palabra no nos deje contaminar del mundo. El mundo lo que quiere es contaminarnos, porque dice, otra vez enredándose, dice, otra vez en ellas son vencidos. O sea, que aquel que estuvo en Cristo y se vuelve a enredar otra vez en las cosas del mundo, van a ser vencidos. Dice, son vencidos y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Por eso a veces encontramos a muchos cristianos que están pasando situaciones tremendas y que vos decís, ¿cómo puede ser si han conocido al Señor y han conocido la palabra, han conocido la verdad, que se hayan vuelto al mundo? Y el estrado postrer es peor. ¿Por qué? Porque Satanás, cuando te vuelve a encontrar otra vez, después de que fuiste siervo de él y te volviste a Cristo, y cuando él te vuelve a encontrar otra vez con la capa caída, entonces Satanás va a hacer de ti algo tremendo y te va a tratar de matar literalmente. ¿Por qué? Porque vos en un tiempo te apartaste de él y te volviste a Cristo. Pero ahora has vuelto otra vez a recaer. ¿Por qué? Por las tentaciones del mundo. Porque la tentación del mundo va a venir siempre. Siempre va a venir la tentación del mundo. Pero nosotros tenemos que entender de que si nosotros confiamos en Dios, podemos zafar fácilmente de esas tentaciones. ¿Por qué? Porque no es por nuestra fuerza, sino es por fe. Número 4. Dice, hay mucha gente que no está preparada para la tentación. Para la tentación. Vamos a leer Gálatas. Gálatas, a ver si lo tengo, lo perdí. Gálatas, acá está. Gálatas 6.1 y 1 Corintios 10.13. Dice así. Primero vamos a leer 1 Corintios 10.13, que es la que explica de esto, ¿no? De que no estamos preparados muchas veces para las tentaciones. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. ¿Para qué? Para que podáis soportar. Para que podáis soportar. O sea que no ha sobrevenido, dice el Señor, ninguna tentación que no sea humana. O sea que, ¿qué está diciendo el Señor? Que el Señor no tienta a nadie. La tentación viene por problemas humanos. Por las concupiscencias del ser humano vienen las tentaciones. O sea, nuestra carnalidad. Nuestra carnalidad es la que nos lleva a caer en las tentaciones. Dice que uno de los problemas, ¿no es cierto?, de que el creyente cae en las tentaciones. ¿Por qué? Porque ha perdido todo lo demás. Se olvida de lo que oyeron, no retienen el conocimiento, ceden y se entregan de vuelta al mundo. Entonces, al estar contaminados por el mundo, ceden a las tentaciones. Pero la tentación que viene, ¿no es cierto?, Dios la permite, pero no viene por parte de Dios. No, o sea, Dios no la tienta permite. a nadie. Dios no tienta a nadie. Las tentaciones son parte de las pruebas para ver si has superado y has logrado salir del mundo y puedes rechazar esa tentación. Porque dice que, pero fiel es Dios, Dios siempre va a estar ahí. Fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir. O sea que a veces el hombre no resiste nada. Porque dice, no, porque fui tentado y caí. Caí porque la tentación fue muy grande. Sin embargo, el Señor dice que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir. ¿Y por qué el hombre cae? Si Dios dice que no lo va a dejar ser tentado más de lo que podéis resistir. Porque el hombre cae fácil. El ser humano no resiste. ¿Por qué? Porque le gustan muchas veces las tentaciones. ¿Por qué? Porque se ha
dejado convencer otra vez por el mundo, ha dejado contaminarse por el mundo. Se deja contaminar por el mundo. Y además que la concupiscencia lo que hace es llevar al ser humano hacia el lugar donde soy débil. Si voy a ser tentado en las pasiones de la carne, tengo que huir de esos lugares. Así como hizo Potifar, ¿no? José con la mujer de Potifar. José con la mujer de Potifar. Él sabía que podía llegar a caer. ¿Qué hizo? No se siguió quedando ahí mientras que la mujer se desvestía, sino que salió corriendo, huyó. Nosotros tenemos que huir de las cosas que nosotros somos débiles. Y cada uno de nosotros sabe en qué nosotros somos débiles, qué es lo que a nosotros nos puede. Ay, esto no me tienta y no puedo. Vamos a suponer que yo diga, bueno, a mí me tienta esto dulce, soy golosa. Bueno, tendrás que, la tentación cómo se vence y sacar esa torta de ahí adelante, ¿no? Pero eso es un ejemplo de algo, de alimento. Estamos hablando de otro tipo de tentaciones también. Entonces tenemos que huir, huir de las pasiones que tenemos. Nosotros sabemos cuáles son esas pasiones, por la concupiscencia. Así que el Señor dice también juntamente con la tentación la salida para que podáis resistir. No es que el Señor te la va a quitar. Dice, ay Señor, dice, sacámela o quítamela. Claro, quítame esta tentación. O no nos metas en tentación, dice, ¿no? Como dice, ¿no? En la oración. El Señor no te va a meter en tentación. Nosotros somos los que entramos en la tentación, El Señor permite las tentaciones. ¿Para qué? Para saber realmente a dónde estás afirmado, sobre qué estás parado. Si realmente has retenido lo que oíste, y oíste por la palabra de Dios, si realmente has también retenido el conocimiento, si te quedó conocimiento esa palabra, ¿para qué? Para que la puedas aplicar la palabra. ¿Por qué? Porque el Señor te da la salida para resistir. ¿Y cómo se resiste una tentación? A través de la palabra. Y también te da la salida para resistir la tentación del mundo, y que no cedas ante el mundo. Y vamos a leer ahora Gálatas 6:1. Dice así: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también que seas tentado. O sea que cuando un hermano es tentado, no lo publiquemos en todos lados y no nos, ¿cómo puedo decir? No nos riamos o no nos gocemos y no humillemos al hermano porque ha caído en una tentación, porque nosotros que somos espirituales, dice, nosotros que somos espirituales, restaurarlo con espíritu de mansedumbre, con mansedumbre. ¿Por qué? Dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea que aquel que realmente dice, jaja, mira cómo cayó. Ojo, considérate a ti mismo, no sea cosa que tú también seas tentado y pases por la misma situación. Porque la tentación va a venir para todo. La tentación va a venir para todo. En algún momento. Cristo fue tentado. Sí, y varias veces. ¿Y Cristo cómo le respondió Cristo? Escrito está, Satanás. O sea que él tenía bien claro quién era. Él era el verbo hecho carne. Pero él no lo dijo, lo digo yo Jesucristo. No lo dijo, escrito está, Satanás. Solo el Señor servirás. Escrito está, Satanás. Entonces nosotros tenemos que ser sabios para ayudar también a otra persona que está en problemas de tentación y con mansedumbre ayudarlo. Ustedes que ser espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Eso habla de aconsejar, de llevarlos de vuelta a la presencia de Dios, de ayudarlos en ese momento de debilidad, porque realmente la carne es débil, hermano. La carne es débil, entonces cualquiera puede estar expuesto a lo que es la tentación. Así que habíamos dicho que tenemos que estar preparados para cuando vayamos a ser tentados. Si no has sido tentado, en algún momento vas a tener esa tentación. ¿Por qué? Porque Dios quiere saber. Dios permite las tentaciones, porque Dios quiere saber si realmente en ti está clara la palabra, si has aprendido, si has retenido el conocimiento y has puesto la palabra por obra. Entonces es necesario de que la tentación venga, porque Cristo fue tentado. Y entonces que puedas resistir esa tentación a través de la palabra. Estamos
Punto El 5. punto 5. Muchos fracasan en vigilar, en estar atentos. ¿Cómo tenemos que estar para todo esto? Velad y orad, Mateo 26:41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. El Espíritu Santo siempre va a estar dispuesto a ayudarte. Y sabemos que la carne siempre se va a contraponer con el espíritu y el espíritu contra la carne, es así. O sea, pero ¿cómo tiene que estar nuestra vida espiritual? Velando y orando, o sea, en comunión con Dios, en santidad. Entonces, de esa manera, teniendo el conocimiento de la palabra, todo habla del conocimiento, conocer las escrituras, escudriñarla. Entonces, vas a tener para poder resistir la tentación, como hizo Cristo. Escrito está, Satanás, vete de aquí, no vas a tener que decirle nada, podés decirle tranquilamente, escrito está, cuando te viene la tentación. La palabra de Dios dice esto, esto y esto. Leo ahora yo primera de Pedro 5, 8 al 10. Dice así: sed sobrios, de vuelta, y velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Dice, al cual resistid firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos que van cumpliendo en vuestros hermanos, se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea que todo el mundo, todos los cristianos, vamos a pasar, ¿no?, estos padecimientos, vamos a padecer. Y fíjense lo que dice el 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después, fíjense, que hayáis padecido un poco tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Él mismo, dice, que nos llamó a su gloria eterna después que hayáis padecido un poco tiempo. O sea que está hablando de que nosotros vamos a tener ese padecimiento. Pero dice que tenemos que resistir firme en la fe. Tenemos que recibir en la fe, dice, sabiendo que lo mismo que nosotros padecemos, hay muchos que también están padeciendo lo mismo. Y tenemos que ser sobrios. Habla de sobriedad, habla de seriedad. El ser sobrio es el estar, ¿cómo puedo decir? Ser serios en las cosas del Señor. Ser serio en las cosas del Señor. Si uno se toma un compromiso con Dios, tiene que cumplirlo. Tiene que cumplirlo y tiene que obedecer a la palabra de Dios. Aunque a veces no nos guste, porque la palabra de Dios a veces es fuerte, pero si nosotros somos sobrios y velamos, habla de velar, de cuidar, habla de orar, habla de estar atentos, de estar atentos y no ser descuidados. ¿Por qué? Porque dice que el diablo, ¿cómo anda el diablo? Dice, vuestro adversario, el diablo, dice, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Nuestro adversario anda buscando a quien devorar. Entonces va a devorar a los incautos. ¿Y cómo devora a los incautos? Con tentaciones. El diablo devora a los incautos con tentaciones. ¿Y quiénes son los incautos? Aquellos que escucharon la palabra pero no la pusieron por obra. ¿Quiénes son los incautos? Los que no retienen el conocimiento. Aquellos que todavía no se resisten al mundo. Y aquellos que no se han preparado en la palabra, en la oración, para resistir las tentaciones. Entonces, el diablo busca a los incautos, aquellos que no han tomado las cosas con sobriedad ni con seriedad. Entonces, fracasan en la vigilia, en vigilar, en estar atento, en velar. Nosotros tenemos que velar y tenemos que cuidar nuestra salvación. ¿Para qué? Para que el diablo no tenga dónde asirse. El diablo está vencido, es un enemigo. Por eso siempre decimos, cuando hablamos de guerra espiritual, que decimos, bueno, no existe tal guerra espiritual porque estamos peleando contra un enemigo que está vencido. Ahora, lo que hay son batallas y luchas y ataques. Pero todo depende también de la apertura que le demos nosotros, de cómo está nuestra vida espiritual, depende de nuestras concupiscencias, depende de nuestras debilidades, en la que no podemos resistir las tentaciones. Entonces nosotros, si caemos en pecado y no nos arrepentimos, ahí va a haber una puerta abierta
para que realmente el enemigo pueda venir contra nosotros. Pero en realidad estamos luchando contra alguien que ya está vencido. Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Lo que hay sí son batallas y son luchas y son ataques, pero dependiendo de que nosotros le abramos las puertas o no, o haya cosas sin arreglar en nuestras vidas, pecados no confesados, cosas que no nos hemos arrepentido, o que hayamos caído y no nos hayamos vuelto a Dios. Ahí sí va a haber una puerta abierta para que el enemigo nos venga a atacar y ruja alrededor nuestro, ¿no? Amén. Y podríamos ver como el último punto, ya para terminar, otro de los puntos donde el cristiano fracasa es la indiferencia. Son indiferentes, indiferente a lo que sucede. Tibieza espiritual. No son fríos ni calientes, son tibios espirituales. La tibieza espiritual lleva al fracaso. Lleva al fracaso del cristiano. No puede concretar nada, no puede llegar a desarrollar nada porque no tiene el interés verdadero y tiene lo que es la tibieza espiritual. Es apatía, no le importa realmente las cosas espirituales, no tiene esa devoción por hacer las cosas bien, por buscar de Dios, por aprender más, por tener conocimiento, por no olvidarse de las promesas, de poder resistir al diablo. Y entonces es una persona apática, tibia, que le da lo mismo ir a la iglesia, no ir, le da lo mismo leer la palabra, no leerla, le da lo mismo orar que no orar, y si ora, ora, si no ora, no ora. O sea, tampoco le interesa la vida de los demás hermanos, o sea que mientras él pueda resistir y vivir, está ahí tranquilo, y eso es una apatía espiritual. Esa es la indiferencia. La indiferencia es una cosa muy grave en la iglesia, porque aquel que es indiferente al hombre, que lo ve, va a ser indiferente a Dios también, o sea que no realmente no va a recibir ninguna directiva de parte de Dios. Y vemos esto en Apocalipsis capítulo 3, versos 15 y 16, que dice así: yo conozco tus obras, dice que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La apatía espiritual es la tibieza espiritual. Cuando uno es tibio espiritual, entonces no tiene interés por las cosas del Señor. Mira, hermano, si vas a ser tibio espiritualmente, entonces yo te aconsejaría de que tomes una decisión. O te pones al rojo vivo o te dejas. Porque la tibieza no le sirve al Señor. No le sirve al Señor la tibieza, porque Él no puede trabajar con una persona que es tibia. Porque la persona que es tibia está hoy y mañana no está. Hoy le interesa, mañana no le interesa. Y así es su vida. Una persona tibia tiene una vida tibia espiritual, una vida tibia natural, es tibio también en sus cosas naturales, es tibio en sus decisiones naturales, es tibio en su economía, es tibio en su familia, es una persona tibia. Y realmente Dios puede cambiar eso. Dios puede poner la pasión en tu vida. ¿Cómo se consigue la pasión? Conociendo a Dios. ¿Cómo se conoce a Dios? Hablando con Él. ¿Cómo puedo hablar con Él? A través de la oración, a través de la palabra. No olvidándonos de las palabras que Dios nos ha dado, no olvidándonos de las promesas de Dios, reteniendo el conocimiento. Si no tienes conocimiento, dice el Señor, que aquel que no tenga sabiduría, pida sabiduría, pero no la sabiduría humana, sino la sabiduría espiritual, porque esa es la que realmente es la que edifica. La sabiduría y el conocimiento espiritual es el que edifica al creyente. Un creyente sin sabiduría espiritual, solamente con sabiduría natural, se deja llevar por todas las corrientes de este mundo. Hoy está en la iglesia, mañana está con los mormones, pasado está con los testigos de Jehová, o con los brujos, pasado está con la escuela Basilio, la escuela científica, después está con los brujos, después está con la nueva era, después está y termina haciéndose un enrosque
Y de por ahí termina en un evangelio raro, un evangelio moderno, un evangelio hippie, todo onda de amor y paz, un evangelio diluido, o se mete en lugares donde realmente la apostasía reina, donde el judaísmo, los judaizantes reinan y se deja llevar por montones de cosas y piensan que todo esto se puede hacer por obras, y esto es por fe, hermano. Pero para tener fe hay que conocer a Dios. Para que podamos conocer a Dios tenemos que apartarnos del mundo. Por algo dice que uno de los problemas que es el cristiano se ha mundanalizado. La iglesia se ha mundanalizado. El cristiano mundano es un cristiano que va a la iglesia, va siempre a la iglesia, pero lo toma como si fuera un club, porque está lleno de amigos, de conocidos, hizo de amigos. Ahora es miembro de un club. Claro, tiene un lugar más donde ir a comer un asado, a donde conocer una familia, para tomar mate, para salir, para ir a la laguna, para ir a pasear. Nos juntamos con los hermanos y tomó la iglesia como un club. Y la iglesia no es un club. La iglesia no es un club social, hermano. Sí, tenemos la parte social, sí que la tenemos porque somos humanos y somos sociables. Pero en las cosas de Dios, las cosas son serias. Por eso hay que ser sobrio y hay que velar. ¿Para qué? Para que el mundo no nos contamine y que no se meta el mundo en nuestra vida, en la iglesia, y que mezclemos las cosas del mundo. Entonces después le vamos agregando cosas a la iglesia que son del mundo. Toquemos esta música porque en el mundo pega. Usemos este instrumento porque en el mundo pega. Usemos las luces porque en el mundo pega. Usemos humo, usemos esto, usemos baile. Entretengamos a la gente. Y la gente no tiene que ser entretenida. La gente no va a la iglesia para ser entretenida. La gente va a la iglesia para ser preparada, instruida. La iglesia es una clínica, es un hospital, a donde vienen todos los enfermos, todos los que tienen una enfermedad o una dolencia, los que tienen heridas, los que tienen cicatrices, vienen. Nosotros los tenemos que recibir a todos, todos son bien recibidos, no importa el pecado que tengan, no importa lo que hayan hecho, no importa por las cosas que los han rechazado en cualquier otra parte, nosotros los recibimos a todos porque Cristo a nosotros nos ha recibido. ¿Por qué? Porque es la misericordia de Dios, pero la iglesia no es un centro de entretenimiento, no es un centro donde nosotros vamos a pasar el rato, donde nosotros estamos aburridos y vamos. Es como el teatro, que uno va, uno si quiere ir a un teatro, paga una entrada, va y ve una obra de teatro. La iglesia no es una obra de teatro, no es un lugar de esparcimiento. La iglesia es un lugar de adiestramiento, es un lugar donde uno se va a capacitar, donde va a ser adiestrado, donde va a ser preparado para luego salir a donde está la necesidad. Porque adentro, si bien hay necesidad, pero ya los que están ahí han sido curados, han pasado por los tratamientos y son preparados para enviar. Porque la necesidad es estar afuera. Amén. Siempre me acuerdo de un lema que decía: sal de tu comodidad y gana el mundo. Lamentablemente en este tiempo de pandemia yo creo que Dios está trabajando sobre nuestros corazones en la comodidad, porque hemos estado muy cómodos, sentados en nuestras bancas, de nuestros locales, de nuestros templos, de nuestros edificios. Pero Dios rompió eso, Dios sacó eso, para movernos. ¿Por qué? Porque el mundo se va al infierno, porque las almas se pierden, porque hay gente que necesitamos presentarle el plan de salvación. Y hasta que nosotros no cumplamos esto y nos humillemos delante de Dios y reconozcamos que hemos pecado contra Dios, esta pandemia puede durar lo que Dios quiere que dure. Todo depende de la iglesia de Jesucristo, que es lo que vamos a hacer, hermano. Amén. Miren, usted está enfermo y usted va a una clínica. Lo atienden los doctores, los enfermeros, le dan medicina, le hacen estudios y bueno, si tienen que operarlo, lo operan, tienen que extirparle algo, lo extirpan y a usted después le dan el alta y usted se va a su casa. Pero la iglesia es una clínica del alma, pero usted en la iglesia, en esa clínica del alma, usted se recibe de médico. Increíble, ¿no? Usted cuando entra como paciente y sale como médico. Claro, usted cuando va al sanatorio, usted no entra como paciente y se va como médico. Usted entra como paciente y se va como paciente recuperado. Sin embargo, en la iglesia, usted viene enfermo
Entonces el Espíritu Santo obra, porque es el médico divino, el Señor Jesucristo es el médico divino, Dios es el médico divino, obra en usted, lo sana, lo restaura, y no solo lo sana y lo restaura, sino que lo prepara. Una vez sano, Él, después de estar restaurado, lo prepara para que usted haga lo mismo que le hicieron a usted. En una clínica común usted, por más de que sepa lo que el médico está haciendo, usted no va a hacer eso. Pero mire, fíjense la diferencia. Usted puede salir de ahí y puede ayudar a otros a que también se curen. Entonces, la iglesia no es un centro social. Sí es un lugar social de reunión porque nos reunimos, pero podemos hacer cosas sociales claro, afuera con también. otro propósito. El propósito es adorar a Dios, es rendirle culto a Dios. El propósito es adiestrarnos, prepararnos espiritualmente y prepararnos con las armas que Dios nos ha dado, tener la posibilidad de adquirir sabiduría y conocimiento espiritual para poder usar cada una de las armas que Dios nos ha dado. ¿Por qué el cristiano fracasa? Porque no conoce las armas y no conoce la autoridad que Dios le ha dado. ¿Por qué? Porque no lee la palabra con entendimiento y no absorbe el conocimiento. Se queda ahí. Entonces, siempre necesita de otro que sepa. Usted tiene que ser preparado para que usted sea autosuficiente y solamente dependa de Cristo. Y que usted, con lo que usted ha aprendido en la iglesia, usted pueda desarrollarse como cristiano. Porque usted no puede ser un cristiano común toda su vida. No puede ser un miembro de la iglesia, porque Dios no tiene miembros en la iglesia. Dios tiene discípulos en la iglesia. O sea, los miembros son de los clubes. Aquí en la iglesia hay discípulos de Cristo. Hay hijos de Dios, discípulos de Cristo. Entonces un discípulo tiene que aprender, el discípulo aprende lo que hace el maestro. ¿Para qué? Para que él mismo sea un maestro y disipule a otros. Esa es la cuestión. Y si tiene que superar al maestro, gloria Claro, a Dios. esa es la Está muy cuestión. bien. Esa es la cuestión. Esa es la idea, que La supere idea, al maestro. claro, la idea de la multiplicación es esa. No es la idea de la multiplicación de que vos tenés que ganar uno y se te diga, no, sino eso va a suceder solo por el solo hecho de que tú aprendas a conciencia y de que seas sabio, entonces puedas instruir a otro, que tú puedas instruir a otro para que puedas llevar adelante la misma obra que el Señor te ha enseñado a ti. Entonces, ¿no quieres fracasar más como cristiano? Entonces, sé obediente, aprende a retener lo que has oído de parte de Dios a través de la palabra. Retiene y no seas un oidor olvidadizo, sino que la tienes que poner por obra. Y aprende a retener el conocimiento espiritual de la palabra, no solamente el conocimiento natural, que es el conocimiento humano, intelectual, que es bueno, pero el conocimiento espiritual es más profundo y es aquel que transforma y cambia las cosas. Ahí podríamos decir que si tienen la oportunidad de estar en un instituto bíblico, en un seminario, métale para adelante. Todo lo que usted pueda aprender en un seminario, en un instituto bíblico, está re bien, porque ahí usted va a adquirir, ahí le van a enseñar a escudriñar las escrituras. Amén. No estudiar solamente para tener un título, claro, sino estudiar para poder saber y entender y aplicar la palabra, y no cederle terreno al diablo, y no ceder ni entregarnos al mundo de nuevo, porque el sacrificio de Dios que hizo en la cruz del Calvario con su Hijo Jesucristo es invaluable. Entonces, si nosotros retrocedemos y nos volvemos al mundo, nos dejamos contaminar con el mundo, entonces estamos haciendo vana la obra de la cruz. Tenemos que reconocer esa obra. ¿Para qué? Para que no vuelvamos a caer en la trampa del enemigo. Y tenemos que estar preparados, porque en cualquier momento la tentación va a venir. ¿Por qué? Porque el enemigo anda ahí, y no fracasar en vigilar y ser sobrio. ¿Por qué? Porque el enemigo, como decía, anda como león rugiente buscando a quien devorar, aquel que no tiene conocimiento, aquel que se ha acercado demasiado al mundo, y no ser indiferente, a todo, apático, no ser indiferente a lo que Dios quiere hacer en tu vida. Dios te ha llamado y hay un propósito en tu vida, y es un propósito que tú afectes a otros, Eso es, que tú afectes a otros. Eso es la gran comisión. Mateo capítulo 28. Ir por todo el mundo,
predicando el Evangelio, haciendo discípulos, bautizándolo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, haciendo discípulos. Eso es el verdadero llamado, de poder afectar a tu alrededor, a tu familia, a los que están en tu trabajo, en la escuela. Eso es el Evangelio. Ser un agente de cambio. Ser un agente de cambio. En el lugar donde estás, en la ciudad, en el pueblo, en el campo, en donde te muevas, en la facultad, en la universidad, poder ser un agente de cambio, poder afectar, poder transmitir, poder ser luz en medio de las tinieblas. Ese es el trabajo, digamos, la visión y la misión que tenemos que tener. La más importante es reconciliar al hombre con Dios. No nos tiene que interesar más que eso, hermano. Y la iglesia tiene que ser un lugar de donde nosotros nos vamos a preparar para preparar discípulos. Y para que ese discípulo pueda crecer más que nosotros, si es posible. A eso tenemos que apuntar, que ese discípulo nos supere en conocimiento, nos supere en cultura, nos supere en revelación, nos supere en todo. No ponerle el pie a los discípulos y decir, no, hasta acá vas a crecer, yo soy mayor que vos. No. El que quiera ser mayor va a ser menor, no va a ser contado delante de Dios. Y nosotros tenemos que tratar de enseñar para que las personas puedan crecer y nos supere. Amén. Amén. Y mire, la apatía y la tibieza espiritual nos lleva ¿a qué? A que no hagamos la voluntad de Dios y cumplamos con la gran comisión. Porque la apatía y la tibieza espiritual no nos hace tener la convicción de ganar almas. No nos pone esa convicción de ganar. Entonces, cuando uno es tibio espiritualmente y es apático, no le interesa que el otro se esté yendo al infierno, que tu amigo se vaya al infierno, que tu compañero de trabajo se vaya al infierno. Eso es apatía, eso es ser tibio, no interesarte de que hay almas que se están yendo al infierno y tú tienes la oportunidad, yo tengo la oportunidad de predicarles, aunque sea una vez. ¿Qué puedes decir? No, Gana pero, uno, claro, sea. ¿qué puedes decir? No, pero si le predico, después me va a cargar, después se va a burlar de mí, me va a decir de que los cristianos, que esto, que el otro, no van a querer. No, tú tienes la obligación moral y espiritual de parte de Dios de predicarle a aquel que está a tu lado y que tú sabes que tiene necesidad, porque muchos, como hablamos la otra vuelta, son poseedores de máscaras, tienen una máscara de apariencia, de que están bien, pueden estar bien económicamente, pero están mal espiritualmente, y si no les presentas el plan de salvación y tú tuviste la oportunidad, se va al infierno, porque tú no le hablas. Eso es lo que es la frialdad, la tibieza espiritual, la apatía, no querer hacer la voluntad de Dios. Entonces desechemos la apatía, que podemos realmente ser buenos hijos de Dios y que podamos predicar su palabra a tiempo y fuera de tiempo. No importa lo que te van a decir. ¿Por qué? Porque Dios es el que va a hacer el otro trabajo. El Espíritu Santo es el que va a convencer de pecado. Tú tienes que lanzar la palabra y tienes que decirle, mira, hay un Dios que te ama y que ha entregado a su Hijo unigénito para que tú tengas salvación, tú y toda tu familia, y que no perezcan al infierno. Y muchos decían, no, para el infierno no existe. Es un cuento de hadas. Entonces vos tenés que decirle, porque la mayoría cree en Dios. La mayoría, todo el ser humano cree de que hay un ser superior que creó algo. Algunos lo llaman Mahoma, otros lo llaman Buda, otros lo llaman el gran barba, ¿no es cierto? Nosotros lo conocemos como Dios, Jehová de los ejércitos, ¿no? Y muchos creen en Dios, pero tal vez dicen, no, yo no creo en el infierno. Bueno, si crees en Dios, tenés que creer que hay un infierno. Y si vos no sos hijo de Dios, sos hijo del diablo. No hay términos medios. Si vos no estás con Dios, entonces perteneces al diablo, aunque a vos no te guste. O sea, no sos parte del reino. Entonces está en nosotros que nosotros podamos predicarle y salvarlos. Nosotros tenemos la palabra en nuestros labios de salvación. Podemos anunciar la salvación, la buena nueva, para que esa alma no se pierda. Puede ser tu hermano carnal, puede ser tu primo, tu tío, tu sobrino, tu madre. ¿Amas a tu familia? Si amas a tu familia, en algún momento tienes que predicarle. No importa que después
no quieran hablar contigo, pero tú tienes que predicarle para que el Señor no te reclame, y no tenga que decirte, mira, yo te di la posibilidad de hablarlo y tú no lo hiciste. Dejemos de lado nuestra tibieza y nuestra apatía espiritual y que podamos hacer la voluntad de Dios. Y esto, todo lo que puntos que hemos visto hoy, si nosotros podemos revertir todos estos puntos, de no ser solamente oidores sino hacedores de la palabra, de retener el conocimiento de parte de Dios, conocimiento espiritual, no entregarnos ni ceder ante el mundo, y estar preparados para la tentación, ser vigilantes, ser sobrios y velar, y no ser indiferentes. Si nosotros cumplimos con estos puntos, Dios nos promete de que nuestra vida espiritual no va a ser un fracaso, porque Amén. Dios está esperando de que nosotros tomemos esta actitud. Amén. Amén. Vamos a orar para que, si estás en alguno de estos puntos que te has quedado, y que Dios pueda realmente ayudarte a salir de ello, para que puedas tener una buena vida y no fracasar como un hijo de Dios. Amén. En Dios está la victoria y Él lo que quiere es lo mejor para cada uno de sus hijos. Amén. Vamos a orar y después vamos a orar por las peticiones. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo he predicado tu palabra, Señor, y yo te ruego, Dios mío, que esta palabra sea soltada sobre cada uno de ellos a través del Espíritu Santo. Gracias. Señor, y que realmente sabemos de que tu palabra no vuelve vacía. Señor, si nosotros entendemos que no tenemos que ser solamente oidores, sino hacedores de la palabra, Señor, estaremos completando una etapa y podemos empezar a caminar en tu voluntad. Señor, si nosotros podemos llegar a retener el conocimiento, ese conocimiento realmente nos hará libre y podemos entender, Señor, de que realmente tú eres nuestro Dios y has dejado montones de promesas y montones de palabras que nos ayudarán, Señor, a poder llegar a ser, Señor, altos en conocimiento espiritual, no en el conocimiento natural solamente, sino que podamos ser entendidos en las cosas espirituales y en los tiempos espirituales. Señor, y también podemos, Señor, de contrarrestar el avance del mundo, Señor, a través de la oración y de la lectura bíblica, Dios mío, para que el mundo no nos contamine nuestros oídos, nuestros ojos, y no podamos ceder y volvernos al mundo, Señor, y apartarnos de lo que tú has hecho allí en la cruz. Señor, que te podamos entender, Dios mío, de que en algún momento seremos tentados. Por eso que tenemos que estar firmes en tu palabra, Señor, y no ser solamente oidores, sino hacedores de tu palabra, para que cuando la tentación venga y tú la permitas, Señor, porque tú tienes que permitirlo para ver nuestro crecimiento y ser probado, Señor, porque un obrero tiene que ser aprobado por ti, Señor, para poder servir en tu obra. Padre, que realmente podamos estar preparados para resistir toda tentación, Padre, y que no fracasemos en el ser siervos vigilantes y podamos estar velando en oración para no caer en tentación, Dios mío, que realmente tú nos puedas dirigir, Dios mío, para que podamos ser diligentes en las cosas, Señor, de que tú nos has entregado, Padre, y también, Dios mío, que podamos sacar de nuestra vida, de nuestro corazón, la apatía, la tibieza espiritual, la indiferencia. Dios mío, que podamos ser llenos de tu presencia y que podamos ser contagiados de esa pasión que tú tienes por las almas. Señor, que podamos llevar adelante el gran mandamiento, el gran llamamiento de Mateo capítulo 28. Señor, y podemos hacer discípulos, Dios mío, para que puedan, Señor, llevar a las naciones un mensaje, Señor, diferente, un mensaje lleno de tu presencia y muchos puedan ser alcanzados. Señor, yo bendigo tu palabra, bendigo tu nombre y bendigo a cada uno de mis hermanos, Señor, que esta palabra pueda llegar a sus corazones y hacer nido allí, Dios mío, y ellas lo puedan poner por obra. Padre, yo bendigo tu casa, bendigo tu familia, Señor, bendigo tu iglesia, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias por cada uno de los hermanos que están mirando este video, Señor, y aquellos que lo van a mirar, Señor, que tu bendición los alcancen, Señor, y puedan tener éxito en la vida cristiana, Señor, que realmente puedan sentirse, Señor, de que tú estás con ellos, de que tú nos acompañas a cada momento y tú quieres lo mejor
para cada uno de nosotros. Padre, te bendecimos, Dios mío, Señor. y te damos gracias en el precioso nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Señor, seguimos orando por la vida de Claudio, Padre, Sí, en el Señor, nombre de en Jesús. el nombre de Jesús. Señor, cada día, Señor, él ya se fortalece más según los dichos de su Aleluya. mamá, Señor, este hombre que ha sido operado de un cáncer de hueso, Padre, ya está caminando con andador, Señor, ya está dando sus pasos, está gloria a alimentándose bien, Señor, de a Aleluya. poco, cada día. Yo creo que la oración de fe, de la oración en acuerdo es la que lo está sosteniendo, Padre, la mano tuya está sosteniendo, está haciendo posible ese sí, milagro, Señor. Padre. Yo me gozo, Señor, me pongo tan contenta, Señor, cuando escucho estos testimonios, estas noticias, Padre, Aleluya, Señor, de su Señor, familia, aleluya. que Él está mejor, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Señor. Jesús, Espíritu Santo, acompáñalo, Señor, en el resto de su recuperación, Padre. Oramos, Señor, seguimos orando por la vida de la familia de Graciela Pellegrino, Señor, Ahora, por Dios. su hijo que ha tenido COVID, Señor, para que toda la familia, Señor, se pueda recuperar, especialmente este chico, Señor, y que tu mano poderosa esté sobre sí, su vida, Señor, Señor, en el guardando nombre y de protegiendo Jesús. esta familia, En el Padre, nombre de en el nombre de Jesús. Jesús. Oramos Sí, por la vida de Señor. Gabriel y su mamá, Señor, porque Ahora, tienen Dios, COVID, Señor. Señor, Han en pedido el nombre de oración por Jesús. ellos. Padre, tú eres poderoso, Señor, para, Ahora, Señor, Señor. sanar, para liberar, Señor, para levantar, Señor, para sacar toda dolencia. Padre, creemos, Señor, que tú puedes hacer un milagro, Señor. Y tú puedes, Señor, hacer pasar rápido, Señor, este virus, Señor, que está en su cuerpo, Padre. Aleluya, Oramos por santo ellos, los tu nombre, bendecimos Jesús. y declaramos sanidad, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Oramos por la vida de Manuel, que es el hermanito, Señor, de Janet, desde allí de Perú. Ahora, Dios. Nos pide oración por este joven, Señor, para que la salvación de Dios venga sobre su vida, Señor. Para que él pueda ser Amén, instruido, sí, Señor. Señor, en la palabra de Dios, para que él pueda tener un encuentro personal contigo, Señor, y él pueda ser transformado, Padre. Él Ahora, y toda Dios. la familia, todos los hermanos de mi hermana, En el Señor, nombre de puedan ser Jesús. tocados por tu Espíritu Santo. Salva a esta familia, Señor, guarda la vida de nuestra hermana Janet, sánala de sus pulmones, Ahora, Señor, Dios. levántala, En el Señor, nombre de bendice su Jesús. economía, Padre, Señor, hasta que sobre y abunde, Padre, en su casa, Señor. En el nombre de Jesús también oramos, Padre. Vamos a orar, Señor, por la vida de Solange. Ahora, Señor, en el El nombre martes de estuvimos Jesús. orando por liberación para Ahora, esta Dios, joven, en el Padre. nombre de Señor, Jesús. algo conocemos, Señor, Oh, santo porque tu nos nombre, ha compartido la hermana Norma, Señor, su vida, Señor, el todo lo nombre que de ella ha Jesús. pasado. Ahora, Dios. Señor, sus caminos, Padre, pero sabemos que tú tienes poder, Señor, Ahora, para Dios, tú tienes revertir, poder, tú Señor, tienes toda poder. situación, Padre. En el nombre No de importa Jesús. dónde ella ha Oh, estado, donde sí, la hayan Señor. llevado, donde fue consagrada. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, que es nombre sobre todo nombre, Padre, tú puedes romper, Padre. En esta hora rompemos toda cadena, toda atadura, En el nombre toda de ligadura, Jesús. todo pacto demoníaco, toda consagración a los ídolos, En el toda nombre de consagración, Jesús. Ahora, Señor, a Dios. todo brujo, a todo hechicero, Oh, sí, Señor, Señor. toda consagración, toda, Señor, hechicería, todo aquello que han hecho con esta Ahora, joven, Dios, en el Señor, nombre de aún del Jesús. vientre de su madre, Señor, cortamos ahora, deshacemos ahora, En el Señor, nombre de todo Jesús. poder de las tinieblas, Señor, en el nombre de Jesús creemos que tu Espíritu Santo en este momento la está Ahora, tocando, Dios, en Padre. el Yo nombre sé de que la está Jesús. tocando, Señor, porque En tu el nombre de Espíritu Jesús. Santo, Señor, puede hacer la obra, Padre, que no podemos ir nosotros personalmente a orarla, pero sabemos que tu Espíritu Oh, Santo sí, está allí en su Señor. hogar, Aleluya. está allí con ella, Padre. Y en el nombre de Jesús, Señor, cae ahora, Señor, todo Ahora, poder Dios, de las tinieblas, en el Padre, nombre de y Jesús. pedimos que tu Espíritu Santo venga ahora, Ahora, Padre. Dios. Llena la vida de esta joven, Señor. Ahora, Padre. Sánala, Señor, de todas En sus el nombre heridas. de Restaura, Jesús. Señor, su corazón. Sana, Oh, Señor, toda santo dolencia. tu nombre, Jesús. Sánala de todo abandono, de En el nombre de de todo Jesús. resentimiento, todo odio. Padre, soltamos perdón de Dios sobre esta Ahora, joven Dios, para en que el ella nombre también de pueda Jesús. perdonar, Señor, a las personas que le hicieron daño, Señor. Que ella pueda soltar perdón de Dios. Nosotros soltamos perdón de Dios Ahora, sobre Dios, ella, ahora, Padre. Dios, ahora, Señor, Dios. pon convicción para que ella Oh, pueda santo perdonar tu de nombre, corazón, Jesús, Padre. santo Y tu tú puedas nombre, hacerla Jesús. libre. Aleluya. Señor, llénala ahora, séllala con tu Espíritu Santo y transfórmala, Padre. Transforma En el su nombre hogar de y Jesús. transforma su familia. Padre, oramos por todas las personas que están atravesando, Señor, este virus. Señor, hay un Ahora, montón Dios. de personas En conocidos, el nombre de Jesús. hermanos de la fe que están con COVID, Señor. Oramos por todos ellos para que en este momento tú intervengas, Padre, Ahora, para que hagas Dios. milagros Sí, poderosos, Señor, hazlo, Señor. Padre. Si tienen que En el estar nombre de haciendo Jesús. aislamiento, reposo, Señor,
Que esto pueda ser leve, Padre. Que esto pueda pasar como una gripe común, Ahora, Señor. Dios. Que no les quede secuela a mis hermanos, Señor. Oramos por cada uno de ellos. Dios. Señor, soltamos la palabra de sanidad, aún por la familia de Sergio, Padre, para que tú, ellos se puedan restablecer completamente, la vida de su papá sobre todo, Padre. Señor, también el papá, Señor, de María, que lo van a operar de cáncer del estómago, Padre, le van a sacar el estómago para ponerle una malla. Yo te pido que comiences a intervenir. Interviene, Señor. Guía la mano de los cirujanos, Padre. Señor, si quieres sanarlo, sánalo, Padre. De lo contrario, haz un milagro a través de la ciencia. Padre, oramos por cada enfermo que está en los hospitales, en las clínicas. Señor, aún oramos por las personas que están privados de su libertad, Señor, para que la luz de Cristo les resplandezca, para que tu Espíritu Santo pueda, Señor, hacerlos libres allí, Señor, para que el día que ellos salgan, Señor, y se puedan integrar a esta sociedad, Padre, puedan ser hombres y mujeres libres, Señor, hombres y mujeres transformados por el poder de Dios, Padre. Señor, soltamos la palabra, soltamos libertad, Señor, sobre todos ellos. Oramos por cada necesidad de esta ciudad de Mar del Plata, oramos por Argentina, Señor, por el gobierno, por el presidente, los gobernantes, por todo las autoridades que tú has puesto en este tiempo, para que tú les des sabiduría de lo alto, para que puedan tomar buenas decisiones, Señor. Pon temor de Dios en sus corazones. Oramos por nuestro intendente, Señor, el Señor Montenegro, para que la sabiduría de Dios venga sobre su vida, para que todas las decisiones que él tenga que tomar sean guiadas por ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, bendecimos Argentina, bendecimos nuestra ciudad de Mar del Plata y bendecimos todas las naciones, Señor. Y te damos gracias en esta hora. Glorificamos tu nombre, Padre, y te agradecemos por todo. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén. Amén, y amén. Señor, Gloria amén. a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Señor. Gracias, Señor. Dios los bendiga grandemente. Dios Amén, bendiga Señor. sus vidas, su casa. Bueno, que puedan tener un buen fin de semana, un buen fin de semana. Y bueno, si Dios quiere, estaremos entrándonos el día domingo, a partir de las 18 horas, con el sermón central. A las 16 horas estará el pastor Juan Carlos Messi a través de su perfil, también trayendo un mensaje poderoso de la palabra de Dios. Acompañe a los pastores, acompañe a Juan, acompañe a nosotros, acompañe y comparta los videos. Comparta los todo. videos, Amén. que sean de bendición para otras personas. Tenemos que bendecir a tantas personas, llevándole un mensaje de salvación, un mensaje de exhortación también, un mensaje de santidad, un mensaje de volverse a Dios. Compartimos tantas cosas, así que podamos compartir estos sermones en distintos lugares. Nosotros los compartimos en las páginas de toda la ciudad de Mar del Plata, páginas de los markets, los compartimos. Y siempre hay gente que lo ve, nos manda mensajes. Y esto es una forma también de evangelizar de esta forma, de alcanzar la palabra a todos aquellos que no conocen a Cristo. Así que bueno, los amamos en Cristo. Amén. Los bendecimos. Saludos allí a lo que está, a Janet, a Gustavo, a Alfredito García. Saludos, querido amigo. Amén. Alfredito y Carmen, su familia. Hermana Tito, Graciela también. Graciela. Familia Figueredo también. Amén. Bendiciones Familia para Figueredo, ustedes. Dios los bendiga hermanos. grandemente. Dios los cuide, porque ellos, el hermano Figueredo, se embarca y todo, así que trabaja en el puerto. Dios lo esté guardando su familia. Dios guarde toda la familia del Señor. Amén, de esta Señor. peste. Y Dios. cuídese usted también, así Dios lo cuida también. Así que Dios lo bendiga, los amamos en Cristo. Amén. Y nos vemos el día domingo. Amén. Amén. Bendiciones, hermano.